Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial. Me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, series turcas, chismes, noticias y por supuesto nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy, amigos, tengo un tema que estoy seguro que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Love is in the Air, y específicamente en la magia que se creaba entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el set. Y como les prometí en el título, vamos a hablar de esa química innegable, esa chispa que los hacía brillar y que honestamente, nos tenía a todos pegados a la pantalla cada vez que se besaban, se miraban o simplemente compartían una escena. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis, y quizás un poco de nostalgia, porque vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y, en general, enamorarnos de Serkan Bolat y Eda Yildiz. Antes de que empecemos a analizar a fondo, y para que no se nos olvide, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se pierden ninguna novedad sobre sus series y actores favoritos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, comencemos con lo bueno. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Serkan y Eda juntos? Esa tensión inicial, esas miradas furtivas, esa guerra constante entre ellos que poco a poco se transformaba en algo mucho más profundo. Era palpable. Y no me refiero solo a lo que estaba escrito en el guión, sino a esa conexión, esa sinergia que existía entre Kerem y Hande. Y es que aunque el guión fuera bueno, la química entre los actores es la que verdaderamente hace que una historia cobre vida, que los personajes se sientan reales, que nos conectemos con ellos a nivel emocional. La magia de Love is in the Air residía en la capacidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel para transportarnos a un mundo donde el amor, la comedia y el drama se entrelazaban a la perfección. Pero, ¿qué era exactamente lo que hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Qué ingredientes secretos se combinaron para crear esa chispa que encendió las pantallas de millones de hogares en todo el mundo? Uno de los aspectos más comentados y analizados sobre la química entre Kerem y Hande es, sin duda, la naturalidad con la que interactuaban. No se sentía forzado, no se sentía actuado. Había una fluidez, una complicidad que traspasaba la pantalla. Podían estar discutiendo, riendo o simplemente mirándose, y la conexión era evidente. Y esto, amigos, no es algo que se pueda fingir. Requiere de una gran conexión, de una confianza mutua y, por supuesto, de una atracción, sea del tipo que sea. La naturalidad es, sin duda, la clave. Observamos en cada escena, cómo sus interacciones se sentían auténticas, orgánicas y, sobre todo, creíbles. Sus gestos, sus miradas, incluso sus silencios, eran auténticos reflejos de la conexión que compartían. Muchos han especulado sobre la naturaleza de su relación fuera del set, y es que, seamos honestos, era imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla se extendía a su vida personal. Hubo rumores, fotos, vídeos que alimentaban estas especulaciones. Y aunque ellos siempre han sido discretos al respecto, la realidad es que la química que compartían era innegable. Aunque no tenemos acceso a su vida privada, y es importante respetar su privacidad, la intensidad de su conexión en pantalla nos hizo preguntarnos, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor. El misterio, a fin de cuentas, es parte del encanto. Pero, ¿qué era exactamente lo que hacía que esta química fuera tan especial? ¿Cómo lograron crear esa magia? Bueno, vamos a analizar algunos factores clave. En primer lugar, la dedicación al trabajo. Tanto Kerem como Hande son actores muy profesionales. Se involucraron completamente en sus personajes, estudiaron sus guiones, ensayaron sus escenas y, lo más importante, se entregaron por completo a la historia. Esta dedicación se notaba en cada detalle, en cada gesto, en cada mirada. La profesionalidad, en este caso, fue el cimiento sobre el cual se construyó la magia. Kerem y Hande no solo memorizaban sus líneas, sino que las vivían, las sentían. Profundizaron en la psique de Serkan y Eda, explorando sus miedos, sus anhelos y sus contradicciones.
Esta dedicación, esta inmersión total en sus personajes, fue fundamental para la conexión que se generó en pantalla. En segundo lugar, la conexión personal. Aunque no sabemos exactamente qué tipo de relación tenían fuera del set, es evidente que había una conexión personal entre ellos. Se llevaban bien, se reían junto. Se apoyaban mutuamente. Esto se reflejaba en su trabajo, en la forma en que se complementaban, en la forma en que se entendían sin necesidad de hablar. La conexión personal, sin duda, potenciaba la química. La confianza y el respeto mutuo, la capacidad de reír juntos y de apoyarse, fueron elementos cruciales para que la chispa brillara con tanta intensidad. La amistad, la admiración y el cariño, ya sean románticos o no, son motores potentes para la conexión humana. En tercer lugar, la dirección. La dirección de la serie también jugó un papel crucial. Los directores supieron capturar y potenciar la química entre Kerem y Hande. Les dieron espacio para improvisar, para explorar sus personajes, para crear momentos auténticos. Supieron crear un ambiente de trabajo propicio para la creatividad y la conexión. La dirección en este caso fue el catalizador que potenció la magia. Los directores supieron entender la dinámica entre Kerem y Hande y les dieron la libertad creativa que necesitaban para que su talento brillara. Les permitieron improvisar, experimentar y explorar sus personajes de manera auténtica. La dirección, al final, fue el cómplice perfecto de esta mágica conexión. Otro aspecto importante a destacar es la forma en que se miraban. Las miradas son poderosas, y en el caso de Kerem y Hande, eran absolutamente reveladoras. Podían comunicar una infinidad de emociones solo con una mirada: amor, deseo, frustración, alegría. Era como si se comunicaran telepáticamente. Y esto, amigos, es algo que solo se logra cuando hay una verdadera conexión. Las miradas en Love is in the Air eran ventanas al alma. Kerem y Hande, con tan solo una mirada, lograban transmitir una gama de emociones increíblemente amplia. La intensidad, la ternura, la complicidad, el dolor, todo se podía leer en sus ojos. Las miradas fueron, sin duda, un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Recordemos también las escenas de besos. Esas escenas eran intensas, apasionadas y sobre todo, creíbles. No se sentían torpes ni incómodas, sino naturales y auténticas. Y es que para que una escena de beso funcione, es necesario que los actores se sientan cómodos el uno con el otro, que confíen el uno en el otro y que haya una chispa de atracción. Y en el caso de Kerem y Hande, esa chispa estaba encendida. Las escenas de besos en Love is in the Air eran el clímax de la conexión. La pasión, la entrega y la complicidad que se desprendían de cada beso eran palpables. La comodidad, la confianza y la atracción fueron los ingredientes secretos que hicieron que estas escenas fueran memorables. Además, la química entre ellos no se limitaba solo a las escenas románticas. También se manifestaba en las escenas de comedia, en las escenas dramáticas, en las escenas cotidianas. Podían estar discutiendo y aún así, la tensión sexual era palpable. Podían estar jugando y aún así, se notaba el cariño que se tenían. Podían estar en silencio y aún así, la conexión era evidente. La química en Love is in the Air era omnipresente. No solo se limitaba a las escenas románticas, sino que permeaba cada interacción, cada gesto, cada mirada. La tensión sexual, la complicidad y el cariño eran elementos constantes, creando una atmósfera de conexión que cautivó a la audiencia. Y no olvidemos el impacto que tuvieron en el público. Love is in the Air se convirtió en un éxito mundial, en gran parte gracias a la química entre Kerem y Hande. Los fans se enamoraron de Serkan y Eda, de su historia de amor, de sus altibajos, de su complicidad. Y la razón principal de esto fue la magia que se creaba entre los actores. El impacto en el público fue, sin duda, un reflejo de la magia que se creaba. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Serkan y Eda, se identificaron con sus altibajos y celebraron su complicidad. La química entre Kerem y Hande fue el ingrediente secreto que convirtió a Love is in the Air en un fenómeno global. Pero, ¿cómo se traducía esta química en el set? ¿Cómo se preparaban para las escenas? ¿Qué tipo de relación tenían entre ellos? Bueno, según algunos testimonios y entrevistas, Kerem y Hande eran muy profesionales. Se tomaban su trabajo en serio, pero también sabían divertirse. Se apoyaban mutuamente, se daban consejos y, sobre todo, se respetaban.
El ambiente en el set fue, sin duda, un factor clave para que la química floreciera. La profesionalidad, el respeto mutuo y la capacidad de divertirse fueron elementos esenciales para que Kerem y Ande pudieran crear la magia que todos vimos en pantalla. Se dice que solían ensayar mucho juntos, que pasaban horas hablando de sus personajes, que exploraban diferentes formas de interpretar las escenas. Y por supuesto que se reían mucho. El buen ambiente en el set es fundamental para que la química funcione, y parece que en Love is in the Air eso no faltaba. Los ensayos, la comunicación y el buen ambiente fueron herramientas esenciales para construir la conexión. La dedicación al trabajo. La exploración de los personajes y la capacidad de reír juntos fueron elementos clave para que la magia se materializara. Además, es importante recordar que aunque la química entre Kerem y Ande fuera innegable, también fueron muy profesionales. Supieron separar su vida personal de su trabajo, y siempre se enfocaron en dar lo mejor de sí mismos para la serie. La profesionalidad, al final, fue la clave para mantener la magia. La capacidad de separar la vida personal del trabajo, de enfocarse en la excelencia y de mantener el respeto mutuo, permitió que Kerem y Ande crearan una historia inolvidable. Y aquí es donde entra la importancia de la profesionalidad. Porque aunque la química sea importante, no lo es todo. La profesionalidad es crucial. Es la que te permite mantener la concentración, la que te permite cumplir con tu trabajo, la que te permite respetar a tus compañeros y a la producción. Y tanto Kerem como Ande demostraron ser muy profesionales. La profesionalidad, el respeto mutuo y la dedicación al trabajo fueron, sin duda, los pilares sobre los cuales se construyó el éxito de Love is in the Air. Pero, ¿qué ha pasado después de Love is in the Air? ¿Siguen teniendo contacto? ¿Cómo han evolucionado sus carreras? Bueno, después del éxito de la serie, tanto Kerem como Ande han seguido trabajando en proyectos importantes. Ambos han protagonizado nuevas series, han participado en películas, y han seguido siendo muy populares. El legado de Love is in the Air sigue vivo en sus carreras. Tanto Kerem como Ande han demostrado su versatilidad y talento en diversos proyectos, consolidando su posición como figuras destacadas en la industria del entretenimiento. En cuanto a su relación, parece que han seguido caminos separados, pero siempre con respeto y cariño mutuo. Y es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo importante es que dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Y ese es el legado de Serkan y Eda, el legado de Kerem y Ande. El respeto mutuo y la admiración, sin importar el camino que hayan tomado, son la esencia de su legado. El impacto de Kerem y Ande en la industria, y en nuestros corazones, es innegable. Volviendo a la química, no podemos olvidar el impacto que tuvo en la industria. Love is in the Air demostró que la química entre los actores es un factor crucial para el éxito de una serie. Y esto sin duda ha influido en la forma en que se hacen las cosas en el mundo del entretenimiento. El legado de Love is in the Air sigue inspirando a la industria del entretenimiento. El éxito de la serie demostró la importancia de la química entre los actores, lo que ha llevado a los productores y directores a prestar más atención a este aspecto. Los productores y directores ahora prestan más atención a la química entre los actores, y buscan crear un ambiente de trabajo propicio para que esa química florezca. Porque saben que al final, la química entre los actores es la que conecta con el público, la que hace que una serie sea inolvidable. El futuro del entretenimiento está influenciado por el éxito de Love is in the Air. La búsqueda de la química entre los actores se ha convertido en una prioridad, y los productores y directores se esfuerzan por crear un ambiente de trabajo que fomente la conexión y la complicidad. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido un poco la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel, de Serkan Bolat y Eda Yildiz. Hemos analizado su química, hemos hablado de su impacto en el público y en la industria. Hemos revivido los momentos que nos hicieron soñar y suspirar, reír y llorar. Para resumir, la química entre Kerem Bürsin y Ande Erçel en Love is in the Air fue un elemento fundamental para el éxito de la serie. Su conexión, su complicidad, su profesionalismo y su dedicación al trabajo crearon una magia que nos cautivó a todos. Nos demostraron que la química entre los actores es un factor crucial para conectar con el público y crear una historia inolvidable. La magia de Kerem y Ande en Love is in the Air es un legado que perdurará en el tiempo. Su conexión, su profesionalismo y su dedicación al trabajo crearon una historia inolvidable que sigue inspirando a los fans en todo el mundo.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de Love is in the Air. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este tema. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué es lo que más recuerdan de la química entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La conversación continúa en los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que más recuerdan de la química entre Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.